Que esté en medio de nosotros, acompañándonos en este estudio. Así que, Padre bondadoso, Rey todopoderoso, grande y misericordioso, te doy las gracias por un día más de vida, por permitirnos levantarnos, por permitirnos estar en este lugar para aprender cada vez más acerca de tu palabra, de tus palabras sagradas, que sean estas cosas grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, que sean de gran bendición para cada uno de nosotros, que sean no solo para nosotros, sino una herencia para todos los descendientes que deseen conocer de tus caminos, que así sea tu voluntad, que estas cosas puedan ser grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tú seas el Maestro por excelencia, que estés en medio de nosotros en este tiempo. Adonai, amén, amén, amén. Muy bien, entonces, bien, como les dije, habíamos dejado una tarea el día de hoy. ¿Cuál era la tarea? Mira, en el Salmo 29, sacar las reglas del Shabbat. Correcto. Entonces, ¿listo? Bueno, si alguien sabe y quiere de pronto participar, entonces, pues alza la mano ahí en el aplicativo y yo le doy la palabra. Entonces, bueno, Miss está sign, está solamente siendo pronunciada sin la vocal. Quiere decir que antes de ella, es de esa regla que dice que antes de ella hay una necudot corta y que está en el intermedio de la palabra. Entonces esta se dirá sin la E, ¿cierto? Solamente se va a decir la sign. Mismor, suena acá. Aquí vamos a ver en el Salmo muchas palabras que al principio tienen la Sheva. Y esta es muy fácil porque las que dijimos que al principio llevan la Sheva va a ser pronunciada con E. Si va al principio de palabra, como le David, Kevot, Shemo, tenemos esta, Beadrat, y esta de aquí cumple con la misma regla que dijimos en la primera palabra. Antes de ella hay una nekudot corta y por eso esta es dicha sin vocal. Beadrat. Acá suena como un dra. Beadrat. ¿Listo? Entre estas mismas que están al principio está Kemo, Lebanon, Besirión. Entonces, ¿aquí qué sucede? Acá sucede también lo mismo que en esta de acá y en esta de acá. Esta de aquí es dicha sin la E, ¿cierto? Sin la E porque antecede de una nekudot corta, ¿cierto? Que es la jirik. Entonces, besir, es como decir besir y pues obviamente acá ion, besirión, ¿vale? Esta también va al principio con Sheba, entonces Remin, Yeholel, Yeharot, Leolam, Leamó, Yevarej. Bueno, esta que está al final es la regla que cuando la Sheba va al final suena sin vocal. ¿Listos? Entonces, he nombrado, he dicho todas las palabras que tienen como casi la misma regla, ¿no? Que al principio tiene la Sheba, entonces sonará con E, todas estas. Por ejemplo, esta. ¿Cómo sonará esta? Esta sí quisiera preguntarle a ver quién me puede ayudar. Yo morí. ¿Sí? V, 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 jaló. V, jaló. V, jaló, ¿cierto? Entonces, ¿esta Sheba suena con vocal o no? No, esa no. Muy bien. Jaló. Sino que hay como hay dos C seguidas, entonces la segunda sí suena, la que está con la Hey. Y es alargada, porque está Sí, la correcto. yod. Bueno, una pregunta. Pero si esta es una nekudot
larga, porque aquí no suena, porque hay una regla que dice que si antecede una NQ2 larga, esta debería sonar con E. Pues, sí, 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 sí. Pero como hay una E alargada a continuación, pues es que se confunde, ¿no? O sea, Listo. Realmente, digamos, uno debe pronunciarlo por sílabas. Por ejemplo, ahorita vamos a ver bien cómo son las sílabas, pero aquí la primera sílaba es U. Esa es la primera sílaba. Ah, no, mentiras, se alarga hasta acá. Up, up. ¿Listo? La segunda sílaba va desde la G. E. La tercera sílaba es la Haf con la Kametz. Ja. Y la tercera sílaba es la Lamet con la Bab. Lo. ¿Listo? Entonces, yo en la primera sílaba no leí V, sino leí up, up. ¿Listo? Entonces aquí de entrada ya sé que, ya les estoy diciendo, que se lee sin la E. Pero hay una regla que dice que antes cuando hay una NQ2 larga como esta, entonces esta se tendrá que decir como E. O sea, yo, según esa regla, debería decir V, V. Pero la verdad es que no se lee así, se lee up. Porque la última regla que vimos de la Sheva es que cuando la anterior es un prefijo, cuando es un prefijo, esta se leerá sin la E. ¿Listo? Si esta es un prefijo y la que sigue tiene Sheva, entonces esta se leerá sin la E, o sea, up, jaló. ¿Listo? Por eso esta está así sin colorcito, ¿sí? Porque es una regla especial. Acá sucede lo mismo. Baishaber, ¿cierto? Como es una NQ2, bueno, supuestamente, bueno, aquí ya la regla ya no cumple. Aquí sí pareciera, sí es obvio, porque la NQ2 larga es la U. Pero aquí ya no hay NQ2 larga. ¿Qué es lo que sucede? Aquí en esta de acá, sabemos que la VAB con un punto es una VAB surek. O sea, es una U de las largas, una U larga. Y por eso esto es una NQ2 larga. ¿Listo? Pero acá, esta VAB tienes un Kametz. O sea que la VAB es una consonante V y la NQ2 viene a ser el Kametz. No es como acá. Las dos son prefijos. Esta y esta son prefijos. Pero Camex o patá. esta es una pataj, perdón. Pataj, muy bien. Entonces, sí, porque si fuera Kametz, sí sería una NQ2 larga. Entonces, esta, aunque las dos son prefijos, pero no las dos son NQ2. No son, esta sí es una NQ2, que es la U, pero esta es una O, una consonante que es una V. Por eso, aquí no hay NQ2 larga porque la NQ2 es la pataj. Y entonces, ¿qué regla aplicamos acá? La regla que dice que cuando antecede de una NQ2 corta, esta se leerá sin vocal, sin la E. Baishaber. ¿Listo? Bueno, quiero preguntarles si tienen alguna duda de las reglas de la tarea. ¿Cómo creen que han tomado el tema de la Sheva? Si está muy complicado, si tienen que volver a revisar todas las reglas. Profe, no solamente que está complicado, sino que yo estoy asombrada porque yo saqué todas las palabras que según yo tenían Shevat y cuando veo usted tiene más que yo, o sea que se me escaparon algunas. Ah, Bueno, bueno, varias, eso es un realmente. buen ejercicio. O sea, eso es parte del ejercicio, porque a veces dentro de la lectura no nos damos cuenta todo lo que tienen las palabras, ¿cierto? Sí, el tema no está fácil, ¿sabe? Bueno, Bueno, al menos no eh, para mí. bueno, ahí yo sugiero que podamos sacar todas las reglas, todas estas reglas las podamos anotar así como numeradas y pongamos como palabras claves qué es cada regla. Esta es cuando va al principio, esta es cuando va intermedio, cuando van dos seguidas, bueno. Mejor dicho, que podamos nosotros
idearnos la forma de que esto nos quede cada vez más claro. Sin embargo, el propósito de este curso es que nosotros pues sí conozcamos las reglas, pero aún más que los podamos practicar en el día a día, o más bien clase a clase. La idea es que, por ejemplo, ustedes puedan tener algún recurso, así como pasó esta vez con el Salmo 29. Yo creo que les voy a enviar de pronto hoy o mañana otro salmo y podamos trabajar las reglas que vamos a ver el día de hoy. Y adicional, ustedes vuelvan y revisen las reglas de la Sheva. ¿Listos? Para que nos vayamos acostumbrando a identificar aún en el texto, así como dice Scioli, que a veces es difícil de pronto uno identificar dónde están o reconocer, ¿no? Porque no estamos habituados a la lectura. ¿Listos? Bien. Entonces, vamos a dejar hasta ahí el tema de la tarea. Vamos a empezar con el nuevo tema que tenemos, que es algunas reglas. Ya vimos las reglas de la Shoah. Y el día de hoy vamos a ver otras reglas que están asociadas al Dagesh, ¿cierto? Hemos visto el Dagesh, pero hoy vamos a aprender que hay unas nuevas reglas, o bueno, no son nuevas, pero hay unas reglas que tienen que ver con el Dagesh, ¿listo? Estas reglas están dadas más que todo a un Dagesh que se llama Dagesh leve, ¿cierto? ¿Por qué se llama Dagesh leve? Porque ese Dagesh se podría perder en algunas ocasiones. Y vamos a ver las reglas. Nosotros vimos la clasificación de nuestras letras y sabemos que hay una clasificación que se llaman las B, Gat, Ke, Fat. Así se llama la clasificación. El nombre nos indica qué consonantes están en esta clasificación. Está la Bet, la Gimel, la Dalet, la Haf, la P y la Tap. Son 6 en total, que hay que tener muy en cuenta cuáles son estas letras de las Begat Kefat. ¿Listo? ¿Qué dice la regla? La regla dice que si hay una Begat Kefat dentro de la palabra y antes de esta Begat Kefat existe una Sheva, entonces dentro de la Begat Kefat debe llevar Dagesh. ¿Listo? Esa es la primera regla. La voy a repetir. Tenemos una Begat Kefat, aquí la podemos identificar, está en otro color, y vemos que antes, esta sign, antes de la Begat Kefat, la consonante que está atrás tiene Sheva. Si vemos eso, esta deberá tener siempre Dagesh, debido a que antes hay una Sheva. No importa qué Nekudot esté en la Begat Kefat, en este caso, casualmente hay otra Sheva. Eso es una casualidad, pero podría venir un Kametz, un Hirik, un Holam, cualquiera de ellos, ¿sí? Pero si antes hay una Sheva, esta tendrá que tener Dagesh. ¿Listo? Bien. Esa es la primera regla. Una segunda regla, que digamos está también asociada a las Begat Kefat, es que si una palabra empieza con Begat Kefat, esa Begat Kefat llevará Dagesh. Nuevamente aquí, casualmente esta palabra empieza con Sheva, pero aquí podría lo mismo, venir un Pataj, un Segol, podría venir un Surek, pero esta, si va al principio y es Begat Kefat, siempre llevará Dagesh. ¿Listo? Eso es como una regla general, ortográfica. ¿Listos? Esta última regla que hemos hablado tiene una excepción. ¿Y cuál es la excepción? La excepción, podemos ver aquí esta palabra, ken, que esta es una Begat Kefat, está al principio de la palabra, pero no tiene Dagesh. ¿Por qué? Porque la anterior palabra, que es, en este caso es lo, tiene una matriz o termina en una matriz lección. Tiene que terminar en una matriz lección. ¿Cuál es la matriz lección? Ya habíamos visto, son 4 letras. Las que tienen como esa cualidad de vocal. Está la Aleph, la Hei, la Bab y la Yod. Entonces, nuevamente, ya vimos la regla de cuando una palabra empieza con Begat Kefat, lleva Dagesh. Pero esta regla tiene una excepción, como vemos acá. Cuando la palabra anterior, por ejemplo, ya sabemos que estaba al principio, y si la palabra anterior
termina con una matreslección, esta que comienza con Begat Kefat no llevará el dagesh. ¿Listo? Entonces, bueno, para recordar, ¿cuáles son las Begat Kefat? Tenemos acá la Haf, la Tab, pero también puede estar la Bet, la Gimel, la Dalet o la FOP. ¿Listo? Cualquiera de esas que cumpla con alguna de estas reglas, llevará o no llevará el dagesh como en este caso. ¿Listos? Muy bien. Vamos a seguir. Estas son básicamente las reglas del dagesh. Y entonces tenemos, por ejemplo, vamos a ver un poquito el significado de estas palabras. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos reglas del dagesh. Acá hay tres reglas del dagesh. Voy a preguntarle a alguien que me ayude a identificar dónde están esas tres reglas. Le voy a preguntar a Gina. Gina, ayúdame a identificar qué regla en esta frase, porque acá hay dos palabras, fue la que no hablamos, pero que está acá. Mejor dicho, aquí solamente mostré esta regla que cuando antecede el Sheba. Pero de las otras que hablamos, aquí hay más reglas. En la primera palabra, bueno, perdón, en la primera letra. ¿Sí? ¿Esta? Ajá, ahí. ¿Y qué regla es? La regla. Es esta. Cuando va al Sí. principio, ¿qué dice? Cuando va al principio la dagesh, cuando va al principio llevará una dagesh. Ajá, cuando va al principio, la Begat Kefat. ¿Listo? En este caso, la Haf también es una Begat Kefat. Va al principio y por eso aquí vemos que tiene un dagesh. Muy bien. Listo. Ahora le voy a preguntar a Santiago. Santiago, hay una segunda regla. No sé si tú la logras identificar. No, More. Listo. Está en esta tab. ¿Qué será lo que tiene esta tab? Que dice que está una de las reglas del dagesh. Si nos damos cuenta, esta tab es Begat Kefat. Este palito de aquí significa que está uniendo dos palabras. Las une. ¿Listo? Esta es una palabra que es ki, que significa sí. Mentiras. Pues, bueno, significa pues o para. ¿Listo? Y esta tiskerenu significa recordarnos. ¿Listo? Entonces son dos palabras. Pero el principio de la segunda está en la tab. La tab es también una Begat Kefat. La tab es una Begat Kefat. Pero ¿qué sucede? Que esta, aunque está al principio de esta palabra, no tiene dagesh. Le voy a preguntar a Armando, ¿por qué no tiene dagesh? Shalom, Muret. Shalom. Porque le antecede la yo, ¿cómo es que se llama? Abajo están los nombres. Matreslección. Muy bien. Matreslección. Correcto, y la iot es una matreslección. Entonces, como esta palabra termina en una iot, la siguiente empieza con Begat Kefat, pero al igual no lleva dagesh. Es por eso. Muy bien, Armando. Entonces, ahí ya tenemos las tres reglas en esta frase. La primera, pues, habíamos dicho, cuando esta, puede ser que debe estar en el intermedio y antecede con una palabra una letra que tiene Sheva, esta llevará dagesh. La segunda regla, cuando hay una palabra que empieza con Begat Kefat, esa llevará dagesh. Y la última regla que vimos es que si aunque está al principio, pero antecede o la palabra anterior termina en matreslección, esta ya no llevará el dagesh. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bien, esta palabra significa para recordarnos, tiskeren. Viene la palabra sahar. Acá la tenemos, sain, haf, resh, que significa recordar o recordó, sahar. Pero viene con una tab y termina con un nu. Estas cosas de por qué empieza con una tab y por qué termina con una nu, siendo que la raíz es la sain, haf y la resh, las vamos a ver luego en el transcurrir del curso. ¿Vale?
Bien, esta otra, teatrenu, teatreu, teatreu, que significa no así. ¿Listo? Eso es lo que significa. No así. Ah, perdón. Esto como que está mal traducido. Teatreu. No recuerdo la traducción de esta, pero esta no es. Esta sí ya sabemos, ahí nos podemos dar cuenta. Lo gen. Lo gen. Lo es no. Y gen es sí. Dice, literalmente dice nos, no, sí. Pero esto realmente también puede significar así. No así. ¿Listo? Hemos visto, de pronto si ustedes conocen esta palabra, cuando se dice ken es sí, lo es no. ¿Vale? Pero la combinación de las dos, no así. ¿Vale? Lo gen. En este caso. Muy bien. Vamos a seguir entonces con las reglas del CAMETS. Ya vimos las reglas del Dagesh, son 3 reglas muy sencillas. A este Dagesh se le llama Dagesh leve, ¿cierto? Yo les expliqué. Se llama Dagesh leve porque en algunos casos se podría perder. Ya vimos que acá se perdió y aquí también se perdió. ¿Listo? En algunos casos se pierde o se pone. ¿Listos? Bien. Ahora las reglas del CAMETS. El CAMETS es esta Nekudot, que nosotros en algún momento vimos que esta Nekudot puede ser una A o también puede ser una O, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo saber cuándo es una A y cómo saber cuándo es una O? Entonces, estas reglas nos van a ayudar a identificar cuándo es A, o mejor dicho, cuándo es O. La primera regla, voy a pedir el favor venga a ver quién me podría ayudar. Oscar, ¿me podrías ayudar a saber cómo se llama esta Nekudot que está acá? Kamatsheva. Sí, esa tiene otra forma de llamarla, ¿recuerdas? Kamat larga. No. Al contrario, es una reducida. Pero en hebreo se dice Hafet. ¿Reducido? ¿Sí? Kamat Kafet. Hafet Kamet, sí, correcto. Entonces, reducido en hebreo se dice Hafet. Y como es una Kamet reducida, decimos Hafet Kamets. ¿Listo? Ok. Entonces, la regla dice que cuando una pataj, acá vemos que hay una pataj, cuando una pataj, luego de esta pataj existe un Hafet pataj, este se dirá como O. ¿Listo? Voy a preguntarle a alguien por aquí, Claudia. Claudia, ayúdame a saber cómo se pronuncia un Hafet pataj. ¿Cómo suena? Esta de Ya acá. dijo que la primera sonaba como O, ¿no? Cuando encontraba un Jafet Correcto. Kavets. Sí, esta suena como O. Pero Ok. la pregunta es, si tú recuerdas, ¿cómo suena un Jafet pataj? ¿Cómo es el sonido de una Kamets reducida? No sé, sonará como A igual. No recuerdo. Listo. Esta realmente suena como una O. ¿Listo? Sabemos que la Kamets en general suena A. Pero esta es una Nekudot especial que cuando es una Jafet pataj, Kamets, perdón, una Jafet Kamets es una O. ¿Listo? Siempre. Siempre que vean esta, siempre será O. A veces nos podríamos confundir porque esta de acá es una A, entonces si tiene los dos punticos seguirá siendo A, pero realmente no. Esta con los dos puntos siempre, siempre será O. ¿Listo? Pero, ¿qué dice la regla respecto del Kamets? Que cuando luego del Kamets hay un Jafet Kamets, esta sonará como O. ¿Listo? Entonces, por favor, Elizabeth, ayúdame cómo pronunciaríamos esta palabra. Tobo. Tobot. Otavo. Tobot. To.
Tobot. Tobot, ¿cierto? Faltó la segunda tet. La segunda T. Tobot. Ajá, muy bien. Tobot, ¿listo? Muy bien. Ya dijimos, la Hafet Kamets es una O. Y esta va a sonar como O también si luego de ella viene un Hafet Kamets. ¿Listo? Gabriel, dime qué regla del Dagesh está acá, en esta palabra. Shalom, More. Shalom. Es la primera regla de Kamet, que cuando está antecede de un Hafet Kamet, se lee como O. Listo. Pero la pregunta es, ¿qué regla del Dagesh hay acá? ¿Recuerdas Pues del la- Dagesh? No me acuerdo de la regla bien. Listo, vamos a preguntarle a Vilma. Vilma, ¿qué regla del Dagesh puedes encontrar acá? Pues, no sé, cuando al principio la vega que pajes, lleva el dagues. Muy bien. La tab es una vegat kefat. Y por eso, cuando va al principio, lleva ese puntico que es la dagesh. ¿Listo? Correcto. La otra es la regla que ya estamos aprendiendo del hafet del kamets, que cuando luego de él sigue un hafet kamets, esta se leerá como O. Entonces tenemos to, bo, tobot. ¿Cierto? Muy bien. Listo. Tobot significa mirará en futuro. ¿Listo? Bien. More, tengo una pregunta ahí. ¿Sí, señor? En ese caso, siempre que haya ese Hafet Kamet, siempre se lee como O, es decir, no importa la escritura. Ah, ¿de este Hafet Kamets? Sí, señor. Siempre. Bien, ok. Siempre será O. Listo. Bien. Vamos. Esta es la primera regla entonces del Kamets. Voy a pedirle el favor a Herminia, la señora Herminia, si según esta regla que acabamos de aprender, por favor me ayudas a leer esta palabra que tenemos acá. ¿Es la misma regla? Entonces, pues, esta es solo para practicar. ¿Listo? Boker Tov, More, ¿Boker Tov? para decirle las reglas o para pronunciar. Ah, sí, si me ayudas a leerlo. Bueno, aquí las dos suenan como O, ¿cierto, More? Porque van con el dagesh, la patak y la que acabamos de decir ahora, kamet, hafet kamet. Ajá. ¿Sí, More? Sí, sí, sí. Entonces, con mi, a ver, aquí está la nu. Ujú. Bueno, entonces, con mi bot, Muy bien. Entonces, bueno. Sí, está bien. Aquí. Te voy a hacer una voy corrección. Sí, dígame, More. Listo, entonces esta será ko. Sí, ko. Esta alef con la hafet patah, o. Entonces será O, por eso. o. Ahí O. suena como una doble o, sí. Entonces sigue la nun con el jiri, ni. O Mi, ni. sí. Con mi. Y ahora la otra sílaba es la yot con la bab. Yo. Yot. Con mi bu. Con yot. Así se Con lee mi. bien. Ah, Ajá. bueno. Bueno, More. Listo, muy bien. Listo. Momentico, More. Entonces aquí también, aquí aplica la que usted nos acabó de explicar, que suena como O al principio. Esa es otra regla. Sí, es la misma cuando Sí. la kamets, Cuando antes de la cames. Ah, bueno, More. Muchas luego sigue gracias. un hafet kamets, se leerán las dos como. Bueno. Ahí está. Bueno, muchas Muy bien. gracias, More. Vale, perfecto. More, disculpe, yo también tengo una pequeña duda respecto a la VAP, que bueno, que suena como, yo recordaba algo así de una regla en donde cuando no hay una consonante junto para esa vocal, la VAP suena, es decir, sonaría como una veo, o en este caso no aplica. Ah, ya. Sí, bueno. Esta regla, lo que sucede es que hay que identificar cuál es la consonante y cuál es la vocal.
Por ejemplo, aquí la Ujú. consonante es la HAF, que esta es muy fácil de identificarlo, y la vocal es la KAMETZ. Acá lo mismo, la consonante es la ALEF, la vocal la HAFET KAMETZ. Aquí es la NUN y aquí es la HIRIK, Yod. No digo así, perdón. ¿cierto? Hay una consonante que es agregando la IOT y queda larga. Yod. Así es. Queda larga, ni, ¿sí? Pero Exacto. aquí no es el caso. Este no es el caso. Esta no es una I larga con la IOT. ¿Y ¿Por cómo qué? podemos identificarlo? Porque dijo que ese tiene una letra oculta, la yod por la nekudot. Por un lado eso, pero por otro lado, más que todo, ¿cuál es? Si nosotros tomamos la IOT, la Tiene VAP, un dagues. la VAP viene a ser la consonante, la vocal, perdón. ¿Sí? Ujú. Entonces era IO, Yo. IO, Ok. IOT. ¿Listos? Entonces, en este caso, la NUN solamente tiene la JIRIK como consonante, no es la JIRIK Ok. con la IOT. Aquí la IOT sí ya toma como consonante y la VAP jolen como vocal. More, y bueno, el dagesh, ¿qué letra oculta en este caso con el yod? Bueno, Una NUN, puede ocultar una NUN. ok. ¿Listo? Esto lo vimos, bueno, en Sí. otra ocasión. ¿Listo? Sí. Pero para Está no bien. confundirnos, aquí simplemente hay que identificar cuál es la vocal de cada una. La vocal de Sí. esta es la JIRIK y aquí va a ser la VAP, ¿vale? Porque Pero si entonces, esta, ¿sí? perdón, ¿cuándo vamos a distinguir en qué momento estamos en una I larga y cuándo estamos en presencia de una yod con una vocal que equivaldría a que es su consonante y su vocal? Porque aquí, bueno, pues me confunde mucho el Listo. saber que no siempre va a funcionar como I larga. Esto es como un tema muy excepcional. ¿Por qué? Porque casualmente la iod, o puede, como tú lo has dicho, o puede ser una I larga, porque puede combinarse la JIRIK con la iod para decir I, como una I larga, o puede ser consonante para decir que es la consonante I y la vocal O, acá. ¿Qué es lo que sucede? Al final de todo, esto es un plural. Ot, el plural ot. O sea, teníamos una palabra al principio y la pusimos en plural, y ese plural es ot. O sea, de entrada ya sabemos que esto es una vocal. Si esta es la vocal, esta será la consonante de esta vocal. Es como una forma de poder verlo acá. De acuerdo. ¿Listo? More, tengo una inquietud en esa Dígame. regla. Sigue siendo, si se altera la consonante, sigue siendo la misma regla, ¿cierto? Ah, Por sí, ejemplo, cualquier consonante. sí. Bien, ok, gracias. No importa la consonante. No importa si es Vegat, Kefat o cualquier otro. ¿Listo? Elizabeth, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna duda? Sí, porque este tiene encima de buques caboniot. Listo. De eso ya iba a hablar. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Esta regla siempre va a aplicar a menos de que la letra tenga un dagesh. Si la kametz aquí tiene un dagesh, esta regla ya no sirve. Esta se va a volver una A. Entonces acá leemos kaoniot. ¿Listo? Nuevamente les repito. Si la kametz, luego de la kametz hay un hafet kametz, entonces esta se leerá como O. Pero esa regla se pierde cuando esta tiene un dagesh. ¿Listo? Sony. ¿Tienes una duda, Sony? Sí, pero mi pregunta es sobre la palabra de arriba. Sí. La B, ahí dice Tobot. Usted, Morela, colocó con B larga, pero no sería con V, ya que va sin dagesh. Sí, correcto. La B. Sí, correcto. Por ejemplo, eso me pasa a mí que a veces uno, pues como es una bet, y suenan las dos, la B y la V suena como B. Entonces, dejo de tener en cuenta que esto es una V. Pero entonces no caigamos en ese mismo error, ¿vale? Eso es una V.
Es una de las cosas que siempre hay que ir corrigiendo, ¿vale? Muy bien. Listo. Entonces, voy a solamente recalcar la regla. Si luego del Kamets hay un Jafet Kamets, este se dirá como O. Pero esa regla se pierde si esta consonante tiene un dagesh. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya tenemos aquí las reglas del Kamets. Y vamos a seguir entonces. Bueno, ustedes no me han preguntado, pero les voy a decir. ¿Listo? Este de aquí tiene dagesh, porque suena como O. No me han preguntado, pero no quiero dejar pasar eso. Porque aquí está mal. Acá es tabot. ¿Listo? Es simplemente por eso. Entonces, sin embargo, pues a mí me toca cambiar este ejemplo, porque casualmente este ejemplo para explicar la regla de que esto se lee como O tiene un dagesh acá. Entonces me toca cambiar este ejemplo porque este ejemplo serviría en esta regla. ¿Listo? Pero lo importante es que aquí tengamos claro cuáles son las reglas y cómo se comportan, ¿vale? Listo. Entonces, vamos a seguir con otra regla del Kamets y estas son más como unas excepciones. Lo que sucede es que hay tres palabras que aunque tienen Kamets y no hay ninguna explicación, siempre se dicen como O. ¿Listo? Por ejemplo, es esta. Una de estas es esta que la vemos acá. Y voy a pedir el favor a Dorothy si me ayudas a leerla. Esta de acá. Col. Exacto. Entonces, ya vimos. Esta es una excepción. Aunque tiene Kamets, no hay una explicación para saber por qué se lee como O, pero así se lee. Col. ¿Listo? Col. Leamos también la segunda. Dani, si me puedes ayudar con la segunda. Shalom. Bueno, Shalom. la segunda nos dice, a ver, aplicando la regla. Sharashim. Correcto. Shorashim. Pero sí, sí, ya está. Sí, solamente esta se lee como O, la otra sí se va a leer como A. ¿Listo? Shorashim. Muy bien. Shorashim. Muy bien. Listo, la última, le voy a pedir el favor a Ludis Ávila que me ayudes con esta lectura, la tercera palabra, la tercera sección. Bueno, o Rosario, si Ahí está puedes abierto. ayudar. Shalom, More. Estoy un poco desubicada porque estaba por dar lo de la vacuna y no, Listo. esta regla no. Bueno. Bueno, tranquila, te voy a repetir y tú me vas a ayudar. Esta, hay unas, la Kamets siempre va a sonar como A, pero hay unas excepciones. Y esta palabra no tiene una explicación, pero en esta siempre va a sonar como O. Entonces la Kuf va a leerse como O, con la O, y aquí el resto va a sonar normal. ¿Me podrías ayudar entonces a ver cómo suena toda la palabra? No. Bueno, listo. No. Entonces, no. te va a ayudar. Listo, Sony, dale tú, si lo puedes leer. Ahí quedaría Kodashim. Correcto. La Kuf con la O, en este caso va a ser una O, Ko, la Dale con la Kamets, Da, Shim. ¿Listos? Esta de aquí es la excepción, no hay una forma de explicarlo, no hay explicación, simplemente se hace la excepción y se va a leer como O, Ko, Dashim. Acá lo mismo, Sho, Rashim. Y aquí Kol. Kol es todo, Shorashim raíces y Kodashim santidad. ¿Listos? Muy bien. La última regla que vamos a aprender del Kamets es que cuando un Kamets, luego de un Kamets hay una Sheva, también este Kamets sonará como O. ¿Listo? Entonces, por favor, Vilma, ayúdame a leer esta palabra. Esta palabra, cuando el Kamets está antes de una consonante con Sheva, ese Kamets se lee como. Ajá. Entonces sería
Jod. Sigue, muy bien, ¿vas bien? Esa es una B. No, es una half. Ah, Jorge, ¿sí? Esta regla, ¿quién nos diría? A ver, pensemos todos esta regla. ¿Cuál regla de la Sheva es? Quien quiera poder ayudar. Cuando antes de la Sheba va un Kamet, no suena, no suena. ¿Por qué? Pues no sé, pero no suena. Listo, listo. Porque es ¿Alguien una sabe por qué? matriculación. ¿Matriculación? No. Aquí no tiene nada que ver. Es vocal corta. Vocal corta, ahí está, Rosario. Muy bien. ¿Por qué la Kametz es vocal corta? ¿Alguien sabe? ¿Es porque tiene un sonido corto? Sí, correcto. No, ¿esta Kametz es corta o larga? Esta de acá. Es larga. Muy bien. Bueno, ¿Y es 2 tiempos sí, es larga. ¿Y esta de acá? también. No. No. Pero si es la misma. No, no es la misma. Porque esta suena, ¿cómo suena esta? Como A. ¿Y esta? O. Como O. Como O. Entonces, si esta suena como O, es una Kametz corta. ¿Listo? Ok. Pero si esta Sí. suena como, O, es una Kametz corta. Si esta suena como A, es una Kametz gedola, o sea, larga. ¿Listo? Entonces, esta regla, ¿cómo sonaría entonces la haf? ¿Con vocal? En ese caso no suena la Suena sin vocal. licudosa. Suena sin vocal, correcto, muy bien. Colma. Jochma, muy bien. Esta es una haf también, una J, y esta también sería J. Jochma, muy bien. Entonces, bueno, yo creo que con esto ya esta regla queda bastante claro. Listo. Entonces, lo bueno de este ejemplo es que aquí hemos aprendido, ya lo hemos aprendido, pero aquí ya lo entendemos, que realmente cuando la Kametz es larga y cuando la Kametz es corta. Lo mismo acá. Esta Kametz será una Kametz corta y esta será una Kametz larga. Y en los otros ejemplos también sucede lo mismo. Esta será una Kametz larga, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es larga o es corta? ¿Es larga por el dagesh, More? Muy bien, Gina. Esta es larga por el dagesh. Si no tuviera el dagesh, sería corta. ¿Listo? ¿Hay alguien que no entienda esto? Bien, entonces todos lo hemos entendido. ¿Por qué sería corta? Porque simplemente cuando no tiene el dagesh va a sonar como O. ¿Listo? ¿Por qué suena O? Pues porque sigue una Hafet Kametz. ¿Listos? Son varias reglas, pero todas estas nos van a ayudar a entender. Y es importante saber si es corta o larga porque de esto dependerá su sonido y también va a depender el sonido también de la Sheva, ¿verdad? Si sabemos bien si es corta o es larga. Muy bien. Listo. More, perdón. Sí, ¿Qué señora. significa la última palabra? Sabiduría. Listo, gracias. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a ver un poco acerca de las sílabas, a cómo diferenciar las sílabas. Vamos a ver aquí esta palabra, simha. ¿Listo? Simha es tu nombre, significa tu nombre. Eso es lo que significa tu nombre. ¿Listo? Hay una regla y es que la Sheva sirve para separar las sílabas. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros hemos visto y sabemos en el español que una sílaba está compuesta de una consonante y una vocal. Por ejemplo, esta sería la consonante, que sería la Shin, y la vocal sería la Yot. Y pensaríamos que hasta aquí se acaba la primera sílaba. Pero, debido a lo que les acabo de explicar, que la Sheva sirve para divisor de sílaba,
Entonces, aquí la sílaba se extendería hasta la mem, la primera sílaba. La primera sílaba entonces sería sim. ¿Listo? Ya sabemos, porque la sheva hace que se extienda o corte hasta acá la sílaba. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con la ja? Es una haf con una kams. Ya vemos que es una consonante, una sílaba de las regulares, que tiene una consonante y una vocal. Entonces, esta palabra tiene dos sílabas. La primera que es sim y la segunda que es ja. ¿Listo? Ahora, voy a preguntarle a alguien que me ayuda a diferenciar. Perdón, More, pero ahí no sería Shimha, Ah, perdón. porque es que el Sí, punto con está a la derecha. Muy bien. Igual iba a decir sí. Shimha. Debe ir a la izquierda, ¿no? Correcto, Shimha. Muy bien la corrección. Es una Shim porque el punto está a la derecha. Muy bien. Yo lo estaba leyendo mal. Shimha. Muy bien. Ahora voy a preguntarle a... creo que aquí está la señora Gloria. ¿Sí me ayudas a identificar cuáles serían las sílabas de esta palabra? ¿Estás ahí? Creo que sí. Bueno, o Santiago. Santiago, si me puedes ayudar. Sí, More. Listo, ayúdame a identificar cuáles son las sílabas de esta palabra. La sílaba, la Aleph, la Resh y la, es la Saim final, ¿no? Sofi, sí. Pero Sofi. solamente me has dicho cuáles son las consonantes. La Aleph, la Resh y la Tzai. ¿Cierto? Ok. Pero las sílabas, ya sabemos, están compuestas de una consonante y una Una vocal. sí, una segol, tienen una segol. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la primera sílaba acá? Ahí sería la Sí. La E. ¿Hasta acá? ¿Sí? Sí, la E, pero como hay dos Sheva, no sé si la regla dice que hay una que no suena. Listo, realmente no son Sheva, estas son las Segol. ¿Vale? Pero, perdón, la Segol, sí. Listo. Las dos siempre van a sonar, la Segol siempre suena como E. La que a veces no suena como E es la Sheva. ¿Listo? Y ya sabemos, ya hemos visto las reglas de la Sheva. Esta siempre va a sonar. Entonces, la primera sílaba va a ser la Aleph con la Segol. Esa es la primera sílaba porque, ya sabemos, la sílaba tiene una consonante y una vocal. Acá ya lo tenemos. No hay ninguna sheva para que se alargue la sílaba. Entonces, aquí se queda la primera sílaba y se lee E. Así suena la primera sílaba. La segunda sílaba, entonces, sería la resh con la segol. ¿Cierto? Pero si nos damos cuenta, la última no tiene vocal. Entonces, eso hace que aquí se termine la segunda sílaba. Eretz. ¿Listo? Eretz. Sabemos que es Eretz, ¿verdad? Tierra. Tierra. Correcto. Entonces aquí vemos primera sílaba y segunda sílaba. Primera sílaba y segunda sílaba. Muy bien. Vamos a seguir entonces revisando estos ejemplos. Le voy a preguntar a Sony. Sony, ayúdame a identificar dónde están las sílabas o por lo menos la primera sílaba de esta palabra. ¿Sería en la T? Sería la tab con la sheva. Con la Sheva. Muy bien, correcto. La tab con la sheva porque hasta la sheva nos indica hasta dónde va la sílaba. Y ya de acá, de entrada nos dijo que solamente va con la tab. ¿Listo? Muy bien. Oscar, ¿cuál sería la segunda sílaba? Is. 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 Te faltó la patah. Ahí es. Es patah y as. Yes. Muy bien. Entonces está compuesta de la yod, la patah y la sameh.
¿cierto? Yas, hasta ahí va. Bueno, entonces aquí tenemos una consonante que es la yod, la vocal, pero entonces tiene una segunda consonante, porque la sheva nos indica hasta dónde va la sílaba. ¿Listo? Está muy fácil. Ahora, Dani, ¿cuál será la tercera sílaba? T. ¿Sí? No. Te A escuché ver, como una la T. tercera. Lo que pasa es que Ya estoy confundida. esta palabra no tiene tap Ajá. ni tet. Bueno, solamente acá, ¿no? A Pero ver, esta es estoy la primera. confundiendo esta es la S, sería C. ¿Acá? Ajá, estoy confundiendo la letra. Listo, te voy a explicar. Esta es la primera sílaba, T. Ya Oscar Ajá. nos ayudó y la segunda sílaba es yas, hasta la same. ¿Por qué la segunda sílaba va hasta la same? Por la sheva. ¿Listo? Entonces la tercera sílaba, Entonces sería re. re. La resh con la Re. segol. Segol. ¿Listo? Entonces ahí va la tercera sílaba. Muy bien. Ahora, vale, perfecto. La cuarta sílaba, si me ayudas, Liliana, ¿cuál sería la cuarta sílaba? Sería la nun con la U. Correcto. Entonces tenemos nuestra consonante y nuestra vocal, que es la U. Nu. ¿Listo? Entonces esta palabra tiene 4 sílabas. ¿Listo? Y la última, el último ejemplo que vamos a ver acá. Por favor, si Ludis, me ayudas a identificar cuál sería la primera sílaba en esta palabra. Luis Ávila. ¿Estás disponible? Es que ustedes van harto adelantado y yo como me perdí hartas clases, estoy un poco desubicada acá con todo lo Ya de te entiendo, los tranquila. puntos, los cuadritos abajo. Listo, no hay Estoy problema. tratando de ubicarme bien con todas las letras, ¿sí? Por ahora estoy observando. Bueno, listo. Bueno. Bien. Entonces, Gina, ayúdame, ¿cuál sería la primera sílaba? Ya. Ya, muy bien. Sería la shim con la kame. Correcto. Sí. Listo. Elizabeth, ¿cuál sería la segunda sílaba? Ma, la men con la came. Muy bien. Exacto. Y Zoraida, ¿cuál sería la tercera sílaba? Ahí sería im. Correcto. Sería im, la yod, hirik y la mem. Entonces ya hemos aprendido cómo separar las palabras por sílabas. La teoría dice que las sílabas existen sílabas cerradas o sílabas abiertas. Una sílaba cerrada es que tiene una consonante, una vocal y una consonante. Una sílaba abierta es que simplemente tiene una consonante y una vocal. ¿Listo? Esto es teoría. Lo más importante aquí es que nosotros sepamos hasta dónde van las sílabas o cómo separar cada palabra por sílabas. ¿Listo? Por ejemplo, ¿esta qué sílaba es? ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Correcto, cerrada. ¿Esta de acá? Abierta. Abierta. ¿Esta de acá? Abierta. Muy bien. ¿Y esta de acá? Cerrada. Cerrada. Muy bien. Entonces, basta con simplemente identificar bien cómo separar las sílabas y ya sabremos si es abierta o cerrada. Pero esto es simplemente un tema conceptual. ¿Listo? Lo más importante es saber diferenciarlas. Bueno, por último, lo que vamos a aprender el día de hoy es algunas reglas que nos van a ayudar a mejorar nuestra pronunciación. ¿Listo? ¿Qué sucede? Hay ocasiones en las que una palabra termina con una yod y una va, ¿cierto? Entonces, en ocasiones va a suceder esto, pero ninguna de las dos tiene nekudot. En ese caso,
La yod no va a sonar. ¿Listo? La yod no va a sonar. Entonces, por favor, Vilma, ¿cómo sonaría esta palabra? Bueno, Santiago, ¿cómo sonaría esta palabra? El light. Listo. Entonces, voy a repetir la regla. Si terminan yod bab y estas no tienen nekudot, la yod no va a sonar. ¿Listo? ¿Cómo sonaría entonces, Santiago, de nuevo? Elad. Elad. Muy bien. Listo. Hay otra regla que aquí la hablamos, pero solamente para que quede claro, esta es una nekudot larga. ¿Listo? ¿Qué dice la regla? Que cuando una consonante tiene una seré y luego sigue una yod, la yod no suena. ¿Listo? Entonces, Rosario, ¿cómo sonará esta palabra? Es palegué. Palgué, ¿cierto? Palegué, sí. Esta no va a sonar. ¿Listo? Sí. Esta sheva no suena. Por la pataja, ¿no? Porque tiene una pataja, muy bien. Entonces era palgué. Muy bien. Correcto. Listo. Hay otra regla que nos dice que cuando al final de una palabra hay una hey y esa hey tiene un dagesh, esa hey va a sonar como una J pero bien pronunciada, una J fuerte. Va a sonar la J. ¿Listo? Entonces, puede existir el caso en que hay palabras que es la misma palabra. La única diferencia es que una no tiene el dagesh y la otra sí. Entonces, vamos a hacer la pronunciación de estas dos. A ver cómo sonaría. Le voy a preguntar a Zoraida si me ayudas a leer las dos. A ver cómo sonarían. Empecemos con esto. Ok. Ahí sería la. Esta es una E. Ah, perdón, pila. Muy bien, pilar. ¿Y esta cómo sonaría? También pila. No. Voy a repetir la regla. Hay unas ocasiones en que una palabra termina en hey y esa hey tiene dagesh. Cuando eso sucede, esta hey va a sonar como una J. ¿Listo? Entonces, ayúdame de nuevo con esto. Ah, es que no, es que está en negro y casi no la veo. Ok, Ah, ok. es que no la veía. Listo. Entonces sería pilar. Pilar. Ahí está. Muy bien. Ahí lo tenemos. Esta es nuestra tercera regla para mejorar nuestra pronunciación. ¿Listo? Y la última es una regla que ya vimos cuando vimos las reglas de la Sheva. ¿Listo? Quiere decir que el Metec, cuando hay un Metec y luego el Metec hay una Sheva, hace que esta Sheva suene como E. ¿Listo? Eso ya lo vimos, pero lo vamos a retomar. Por favor, la señora Arminia, si me puedes ayudar. ¿Cómo es more? Cuando, bueno, ahí suena. Cuando hay un Metec, este es el Metec, ¿no? Esta línea Sí, este es el vertical. Metec, sí. Y luego el Metec hay una Sheva, entonces esta Sheva suena como E. Como es. Suena como. Ay, more, ahí sí. Listo, entonces la Aleph con la patá, ¿cómo suena? Con la pata A. Ah, muy bien. La Shim con la Sere, con la Sheva, perdón. Con la cheva, che. Sí, muy bien. Che, Y la Resh con la Sere y la Yod. Chere, a chere. Ahí está, Ashere. Muy bien. A chere. Entonces, básicamente estas reglas las hemos puesto aquí es porque estas cosas se olvidan. Esta regla no la sabíamos, ¿cierto? Que esta Yod no suena, pero por eso la decimos. Pero esta ya sabíamos que esto es una nekudot larga. Lo que sucede es que a veces se olvida de que aquí no suena la Yod.
Esta regla tampoco la sabíamos, ¿cierto? Acá la estamos diciendo. Esta sí ya la habíamos dicho, pero muchas veces se olvida que hay un METEC que hace que aquí suene esta Sheva como E. ¿Listo? Por eso estamos diciendo estas reglas. ¿Bien? Por último, vamos a ver estas otras reglas. Y hay un caso en el que ustedes saben que, por ejemplo, una consonante con la vocal siempre va a sonar la consonante y luego la vocal. En este caso, la K con la A será K y no será AK, ¿cierto? Será K. Por ejemplo, aquí, la Bet con la CR será B, no será EP. No sé si me entienden, ¿cierto? Básicamente, siempre suena primero la consonante y luego suena la vocal. Pero hay una excepción. Y es en esta regla. Cuando al final hay una het y termina en pataj, primero va a sonar la pataj y luego la het. ¿Listo? Esa es la excepción. Entonces, Gina, ¿cómo leeremos esta palabra? Claro, es ru. ¿Falta esto? Ruach. Correcto, muy bien. Correcto, porque la regla nos dice que cuando al final viene una het con pataj, primero suena la pataj. Será ruach. ¿Listo? Listo. Acá sucede lo mismo. Si termina el final con ain y luego sigue la pataj, primero va a sonar la ain. Ah, perdón, la pataj. Pero lo que pasa es que la ain es muda. Entonces, pues va a sonar casi que igual. Iodea. ¿Listos? Esa es la teoría, que es realmente la ain cuando al final viene con una pataj, primero suena la pataj. Pero como esta es muda, no sucede nada. ¿Listo? Iodea. ¿Bien? Lo siguiente que vamos a ver es cuando la VAB se vuelve una V. ¿Listo? Porque sabemos que esta VAB con un punto arriba es una O. Pero hay ocasiones que esta VAB se va a leer como una V y acá arriba como una O. O sea, va a sonar BO. ¿Cuál es la forma más fácil de identificar esto? Si esto fuera una vocal, esta de acá no tendría ninguna vocal. O sea, la consonante anterior no tendría ninguna vocal, sino que la vocal sería la VAB con el punto arriba. O con el punto a la izquierda, si es el caso de ser una U. ¿Cierto? Pero, si ustedes se dan cuenta, la tzadi ya tiene una vocal que es la sheva. Entonces, como esta tzadi ya tiene vocal, esta ya no es vocal. ¿Listo? Esta va a ser consonante. ¿Listo? ¿Cómo se lee esto? Katzboim. No, sería katzboim. ¿Listo? Con fines o rincones. ¿Listo? Entonces, nuevamente, esta VAB, sabemos que con el punto arriba es una O, pero ¿cuándo no es O? Cuando la anterior consonante ya tiene su vocal. Entonces, pues, esta ya no es vocal. Simplemente va a ser una V con la O. ¿Listo? More, Sí, señor. pues siempre es cuando va pegada a la palabra. Sí, Ahí aquí yo lo he va separado. separando. Yo lo he separado, pero todo esto va junto. Esto va junto. Todo esto es una sola palabra. ¿Sí es esa tu pregunta? ¿Si esto va unido? No. Cuando la SAIN lleva vocal, perdón, cuando la SAIN no lleva vocal porque la siguiente consonante lleva, entonces la vocal es cuando es la palabra unida. Pero ahí vemos que están separadas porque la vo es, entonces ahí están separando, es como rincones o confines, ¿cierto? No. No, Sí, la vo no hace de o. No. Esa va, hace parte de la raíz de la palabra, o sea, no está conectando. Lo que pasa es que yo la separé porque quería que se entendiera que esta es la que aplica la regla, pero la palabra va toda unida. O sea, estos son sinónimos del significado.
no es que esto signifique confines y esto rincones. Realmente la in es un plural masculino. Eso lo vamos a ver luego. Pero todo esto es una sola palabra, Katzboin. ¿Listo? Katzboin es rincones o Katzboin es confines. ¿Listo? Todo esto va unido. No es que hayan dos palabras acá. ¿Listo? Listo, gracias, More. Bien. Muy bien. Ahora. More, una pregunta, discúlpeme. En el primer ejemplo que nos dio respecto a la Ruach, por ejemplo, sí. Esto es solamente es cuando la consonante con la patak van al final o también pueden ir a intermedia. No, solamente al final. Ah, ok. Y únicamente con la het y únicamente con la ain. Solamente con eso. Sí. Ok. ¿Listo? Muchas gracias. Sí. Bien. Listo, esta es la última regla que vamos a ver sobre la forma de mejorar nuestra pronunciación y es con la sheva. A veces ocurren algunas confusiones porque, por ejemplo, aquí esta sheva no tiene nekudot, ¿cierto? Este punto de aquí indica que es una sim, que es una sim, es la S, pero no sabemos si se lee con I, con O, con U, sí y no y sí sabemos, ¿sí? Porque este punto de aquí indica dos cosas, que es una sim y que adicional se lee con O, ¿listo? Recordemos que la O es el punto que está a la izquierda en la parte de arriba. Entonces tiene doble función para saber que es una sim y para saber que es una O. Entonces, Armando, ¿cómo sonará esta palabra? Sobet. Muy bien, sobet. Listo. Y lo otro que sucede, la segunda confusión, es cuando hay dos puntos. Sabemos que si el punto está aquí, es una S, pero si el punto está aquí, es una SH. Pero, ¿qué pasa si hay dos puntos? El punto está en ambos lados, ¿cierto? ¿Es sim o es shim? Realmente... ¿Es shim y con la O? Es correcto. Es una shim que tiene una O. Entonces, ¿esto cómo sonará, Sony? ¿Shomea? Correcto, shomea. ¿Listos? Entonces, esas son algunas reglas que nos van a ayudar mucho a mejorar nuestra pronunciación. Entonces, esta clase hemos visto las reglas de la pataj, hemos aprendido a separar las sílabas y hemos aprendido algunas reglas o algunas claves importantes a la hora de pronunciar. ¿Listo? Espero que todo esto nos pueda seguir ayudando en nuestra lectura. Y como yo ya les dije, les voy a dejar un salmo para que ustedes puedan seguir repasando la pronunciación, seguir repasando las reglas de la Sheva y estas reglas de pronunciación que hemos visto. ¿Listos? Entonces, les recomiendo mucho hacer esa tarea y esa lectura. ¿Vale? Sí, More, gracias. Les deseo entonces una excelente semana, que el Eterno los bendiga grandemente y muchas bendiciones. Amén, amén. ¿Vale? Saludos a todos. Amén. Chaguato, More. Chao, Bendiciones, hasta luego. Chao.